Gustavo Petro tendrá un aumento salarial en junio, ganará 33 veces más que un trabajador colombiano promedio. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibirá un nuevo ajuste en su salario durante el mes de junio de 2025, lo que ha desatado una ola de reacciones en medio del difícil panorama económico que enfrenta el país. El nuevo sueldo mensual del mandatario asciende a una cifra que supera los 53 millones de pesos colombianos, una cantidad que representa aproximadamente 33 veces el salario mínimo vigente. Este incremento se establece conforme a lo dispuesto en un reciente decreto oficial que fija los aumentos salariales para los altos funcionarios del Estado colombiano. En dicho documento se detalla que la nueva cifra se compone de diversos factores: asignación básica mensual, bonificación de servicios, gastos de representación y una prima por servicios, todos ajustados con base en el porcentaje de aumento definido para el presente año. El reajuste aprobado para 2025 corresponde a un 7% global, el cual se distribuye en un 5,2% equivalente al índice de precios al consumidor, IPC, certificado por el DANE para el año 2024, más un adicional del 1,8%. Esta fórmula ha sido aplicada no solo al salario del presidente, sino también al de ministros, viceministros, directores de departamentos administrativos y demás altos cargos del Gobierno nacional. Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de la vicepresidenta Francia Márquez, quien con el nuevo ajuste pasa a percibir un salario mensual que supera los 38 millones de pesos. Este dato, revelado en medios de comunicación y respaldado por documentos oficiales, ha sido uno de los focos de la discusión pública reciente, pues muchos consideran que se trata de cifras exorbitantes en un país donde una gran parte de la población sobrevive con ingresos que apenas alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Según la legislación vigente, el salario mínimo legal en Colombia para el año 2025 se fijó en 1.423.500 pesos, tras un aumento del 9,54%. Aunque este incremento fue celebrado por algunos sectores, sigue siendo insuficiente cuando se compara con los sueldos de los funcionarios del alto gobierno. En efecto, mientras un trabajador con el mínimo percibe menos de 1,5 millones de pesos mensuales, el presidente Petro gana más de 53 millones, evidenciando una brecha salarial de más de 33 veces. Este desbalance ha generado críticas en distintos sectores, tanto de la ciudadanía como de gremios y expertos en economía laboral. Para muchos resulta inconcebible que los líderes del país se asignen aumentos salariales tan altos mientras millones de colombianos continúan luchando con el alto costo de vida, la inflación, el desempleo y la informalidad laboral. En términos prácticos, la disparidad refleja no solo una desigualdad económica estructural, sino también una desconexión entre las decisiones administrativas del Estado y las condiciones reales que viven millones de colombianos. Y es que mientras los altos funcionarios aseguran que estos aumentos buscan proteger el poder adquisitivo de sus cargos, la mayoría de los trabajadores del país enfrenta dificultades crecientes para acceder a bienes y servicios básicos, como vivienda, alimentación, transporte o salud. La controversia se agudiza cuando se tiene en cuenta que el ajuste no se limita exclusivamente al Ejecutivo. El mismo decreto cobija a funcionarios de la rama judicial, docentes del sector público y otras dependencias del Estado. En el caso de los ministros, por ejemplo, con el nuevo ajuste salarial pasarán a recibir más de 25 millones de pesos mensuales, mientras que los viceministros y subdirectores tendrán sueldos aproximados de 14 millones. Todos estos incrementos también se reflejan en las primas, bonificaciones y aportes a seguridad social. Desde luego, la medida ha sido duramente cuestionada por sindicatos, analistas y organizaciones sociales, que insisten en la necesidad de aplicar criterios de equidad en las decisiones de política salarial. Para muchos de ellos no se trata solo del monto, sino del momento en que se hace efectivo, una coyuntura nacional marcada por la crisis inflacionaria, el encarecimiento de los productos de la canasta básica y un panorama de incertidumbre económica para millones de hogares colombianos. Voceros de centrales obreras como la CUT y la CGT han manifestado su inconformidad con la medida, argumentando que el país necesita reformas estructurales que prioricen la redistribución del ingreso, antes que el fortalecimiento de los sueldos de una minoría privilegiada. En el mismo sentido, expertos en economía advierten que este tipo de decisiones deterioran la confianza ciudadana en las instituciones públicas, pues se perciben como un acto de desconexión y privilegio en medio de la crisis. En contraste, desde el gobierno se defiende la medida con el argumento de que los aumentos salariales están reglamentados por ley y se aplican con base en indicadores técnicos como el IPC.
Además, sostienen que los funcionarios de alto rango tienen responsabilidades que justifican salarios acordes con sus funciones, y que negar estos ajustes podría desincentivar la carrera pública. No obstante, estas explicaciones no han logrado calmar las críticas, especialmente en redes sociales y medios alternativos, donde miles de ciudadanos han expresado su rechazo. Para muchos colombianos, el hecho de que el presidente gane más de 50 millones de pesos mensuales mientras el salario mínimo apenas supera los 1,4 millones, representa una profunda injusticia que no se puede justificar con tecnicismos ni legalismos. El debate ha trascendido incluso a los escenarios políticos. Algunos congresistas han planteado la necesidad de revisar los mecanismos mediante los cuales se determinan los sueldos de los altos funcionarios del Estado. Propuestas como limitar los incrementos salariales a un máximo porcentaje por encima del aumento del salario mínimo o establecer topes proporcionales al ingreso promedio de los colombianos han comenzado a cobrar fuerza entre sectores progresistas y alternativos. Otros, sin embargo, consideran que estos debates son populistas y que desincentivan la meritocracia en la función pública. Argumentan que si se desea atraer a los mejores talentos a las instituciones del Estado, es necesario ofrecer sueldos competitivos que estén a la altura de la responsabilidad que conllevan los cargos de dirección y toma de decisiones. Lo cierto es que la polémica sigue abierta. Mientras el país se enfrenta a retos económicos complejos, como la inflación acumulada, el déficit fiscal, el desempleo juvenil y la precariedad laboral, el contraste entre los ingresos de los altos cargos y los trabajadores de base parece cada vez más insostenible. Incluso en sectores tradicionalmente alineados con el oficialismo, han comenzado a surgir voces que piden mayor coherencia entre el discurso de transformación social del gobierno y las políticas salariales que se aplican en la práctica. Para muchos ciudadanos, resulta contradictorio que un gobierno que se presenta como defensor de los intereses del pueblo, permita que se mantengan o incluso se amplíen las desigualdades en el seno mismo del Estado. En este escenario, la indignación ciudadana no se limita al caso del presidente Petro. Muchos colombianos también han puesto la lupa sobre los ingresos de magistrados, fiscales, procuradores y otros funcionarios públicos que gozan de salarios millonarios, beneficios extralegales, esquemas de seguridad, viáticos y privilegios que los distancian cada vez más de la realidad de quienes viven con el salario mínimo. La discusión sobre el salario del presidente Petro y los altos funcionarios, por tanto, es solo una manifestación de una problemática más amplia, la necesidad urgente de una reforma estructural que aborde la inequidad salarial en el sector público, promueva una distribución más justa de los recursos del Estado y garantice condiciones dignas para todos los trabajadores colombianos, sin importar su nivel jerárquico. ¿Es justo que un presidente gane más de 50 millones mientras millones apenas sobreviven con poco más de 1 millón? ¿Deberían los altos funcionarios del Estado recibir incrementos salariales mientras el pueblo enfrenta la inflación y la inseguridad económica? ¿Qué medidas se pueden tomar para cerrar esta brecha? Estas preguntas seguirán marcando la agenda pública del país en los próximos meses. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el aumento de salario del presidente es justo o desproporcionado? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir analizando los temas más importantes del país. Aquí en Voces del Poder, tu voz también cuenta.